estás, Javier? Bueno, te presento, ¿no? Buenas. Para los participantes. Bueno, Javier Bernabéu participa desde España. Él es socio director de Audiel Consultores y presidente de la Asociación Europea de Abogados y Economistas en Compliance. Es profesor de la Universidad de Córdoba, donde imparte clases de economía, sociología y política agraria. Y bueno, pues también ha sido profesor en la Universidad Loyola en el máster en auditoría y finanzas. Javier, todo tuyo. Sé que le va a encantar tu exposición, tu experiencia, así que, bueno, pues nada, aquí pendientes para escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias, Marco, por la presentación. Eh, Mi presentación, si no os importa, voy a cortar la cámara y vamos a ver la diapositiva y así pues me resulta a mí también más fácil la presentación. Han sido muy interesantes las presentaciones y las ponencias anteriores, así que voy a intentar estar al nivel, aunque bueno, debe ser complicado. Mi, Mi planteamiento de la presentación de hoy, a lo que nos vamos a referirnos, están directamente relacionados con todo lo que estamos hablando en estos momentos y vamos a hablar en este webinar internacional, como son la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento. Las tendencias en los últimos años en relación con internacional, en relación con la gestión de la información no financiera o incluso financiera y todos aquellos aspectos relacionados con la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, pues poco a poco y sobre todo en España, pues van llegando y desde el año 2015 en que se modificaron el Código Penal o se estableció una serie de modificaciones en el Código Penal, pues están llegando las empresas las cuales no solo están viendo esa obligación de cumplir con determinados estándares, sino que los mercados, tanto nacionales como internacionales, se lo están requiriendo. Avanzando en este ámbito, pues los retos de la información no financiera, en el caso de España, pues son bastante importantes. A modo introductorio, me gustaría simplemente cuestiones que ya conocéis todos, que es la información financiera. Con carácter general podemos definirla aquella como el conjunto de datos que se utilizan que utilizamos las empresas para nuestros datos económicos financieros y que están sujetos a determinados estándares en función de los países y zonas geográficas. Y luego tenemos de lo que vamos aquel término al que vamos a hablar fundamentalmente hoy, como es la información no financiera, que es toda aquella que puede ser que es diferente de la financiera, obviamente, y que no aparece en dichos informes y memorias, pero que son fundamentales en algunos casos para la toma de decisiones y que nos hablan de sistemas de organización de la empresa, de la relación con el entorno y en general de determinados aspectos de la empresa que trascienden de los datos económicos y financieros y que son muy interesantes para las partes interesadas en las distintas organizaciones. Riesgo, quiero decir riesgo de una manera somera, simplemente por la relación que tiene con esta información no financiera, porque ya veré un poquito más adelante que esta información no financiera requiere que la empresa informe sobre la gestión del riesgo de las empresas y obviamente por el matiz de que estamos en España y en Europa, en mi caso, y que la información no financiera viene impuesta por una normativa reciente de finales del 2018, que previamente había una directiva en el 2014 y una guía en el 2017, pues que sepáis bueno, que nos vincula de alguna manera a todos los estados europeos y nos dejan, dejan a los distintos países que desarrollen esa directiva con cierta libertad. La necesidad de la información financiera, desde luego, de la información financiera por todos es conocida y simplemente quisiera anticipar un poquito por ir centrando la importancia de la no financiera, es que existe una información financiera muy importante para los mercados y en relación con la cual pues deben existir procedimientos de control de manera que ésta sea transparente, fiable y oportuna y que esa información pues interesa a los destinatarios de la misma, como son organismos públicos, inversores, trabajadores, clientes y proveedores, y son una manera y es la manera que tienen las organizaciones de reportar al mercado cuál es su situación en estos términos y además con unos estándares normalizados de manera que se pueda interpretar cuál es la salud de las empresas a partir de esa información financiera.
Hay procedimientos, obviamente, como todos conocemos, y están los auditores o supervisores que pretenden conseguir que esa información, además de estar normalizada para la comparación de las empresas, sea fidedigna, clara y permita a los destinatarios de la información pues tomar decisiones sobre la base de una información fiable. Si hablamos de información no financiera, esta información viene tomando fuerza en los últimos años, como hemos comentado, y fundamentalmente por el requerimiento de los inversores y de estas partes interesadas en disponer de información que nos permita que les permita tomar decisiones. Cuestiones tales como política del gobierno de la entidad, la visión estratégica del negocio y la integridad o ética del gobierno de la organización, se puede cerrar, pues son aspectos fundamentales. Perdón, ¿se puede cerrar eso? Vale, pues yo tampoco veo. Los inversores pueden identificar riesgo a partir de la información que se traslada o se transmite. Perdón, que tengo un problema. Vale, nada, déjalo, no te preocupes. A través de la información en ese documento de información no financiera, que es como se define en España, pues se va a reportar. Se pueden identificar a partir de esa información pues actitudes o comportamientos o métodos inapropiados que lleven a los destinatarios o a los usuarios, perdón, de esta información a identificar determinadas cuestiones de la empresa que sus datos económicos y financieros pues no, a partir de ellos no trascienda. Eso, la toma de decisiones interna, obviamente, también es importante, puesto que conocer aspectos claves de las relaciones de la empresa con el entorno, con la gestión del riesgo y las políticas adaptadas por la empresa, pues van a ser elementos que se considerarán en la toma de decisiones internas, que son, insisto, que son cuestiones fundamentales. Esos KPI o indicadores internos nos van a ayudar tanto a los usuarios de la información como interna, externa, pues en ese proceso de toma de decisiones. Simplemente a modo de un breve anticipo, porque más adelante hablaremos de ello, en el marco de información no financiera existente, tenemos el Global Reporting Initiative, que incluso hay empresas que tienen el sello de esta organización. Tenemos, por ejemplo, el International Integrated Reporting Council, que también determina cómo debe gestionarse la información y cómo debe reportarse, buscando un estándar que sea utilizado para la comunicación de determinada información financiera, de manera que sean comparables a nivel internacional a distintas empresas. La norma internacional ISO 26001 en relación con la responsabilidad social, que también establece un marco del desarrollo en consenso internacional sobre qué significa y cómo se debe abordar la misma, aparte de aportar una guía de los principios de naciones efectivas. Y obviamente la OCDE, el Foro Global de la OCDE para la Transparencia e Intercambio, y todo aquello que está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. En cualquier caso, es una anticipación de lo que sería un marco de información existente. Más adelante hablaremos o haremos una breve referencia de aquellas que precisamente incluso la directiva europea recomienda que sean estándares internacionales que se puedan seguir, si bien ya veremos como en el caso de España hay determinados estándares que son más utilizados. Lo que está claro que todos sabemos que en los últimos años la crisis financiera que se ha sufrido y que todavía está pegando algunos coletazos, puso manifiesto que los gobiernos corporativos a pesar de existir y de estar implantados en distintas empresas, tenían bastantes debilidades que se han puesto de manifiesto en esos casos que nos vienen a la memoria cuando hablamos de la crisis financiera, de los fraudes y de aquellas grandes quiebras que han provocado un uso inadecuado de la información y los recursos de estas empresas. Los modelos de transparencia y la ética de las empresas en muchos casos han sido simplemente papel que no han servido nada más que para intentar ofrecer una imagen que no era la real de la empresa. De ahí que ese reforzamiento que se está buscando en los últimos años de los modelos de gobierno de las entidades, pues incluya fundamentalmente, aparte de los que están relacionados con la información financiera, aquellos relacionados con la información no financiera y la lucha contra el soborno y el fraude. Si nos centramos en España y en la Unión Europea,
En 2014 el Parlamento Europeo publicó una directiva en la que intentaba dar respuesta a las tendencias a las que nos referimos, que se vienen dando en los últimos años, ya que antes no había un marco jurídico obligatorio para el reporte de información no financiera que afectara a un conjunto de países como compone la Unión Europea. Esta normativa se centraba fundamentalmente en la declaración sobre gobernanza empresarial, que es gobierno corporativo, y se centraba en empresas cotizadas, y sobre todo en la información que se debía trasladarse a través del informe de gestión. Eso fue en el 2014 y no ha sido hasta el 2017 cuando la Comisión Europea ha publicado una guía de reporting que incluye las directrices, y recordemos que son no vinculantes, para facilitar a las empresas que se empiece a cumplir con esa normativa una vez que se transponga a la normativa española o de cada país. No siendo obligatoria, lo que es verdad es que para la toma para afrontar este reto hace falta una serie de directrices, unos estándares nacionales e internacionales que nos ayuden y ayuden a las empresas, como así se viene haciendo desde el año 2017, a cumplir con estos requisitos. La Comisión Europea pues recomienda, insisto, ese uso de estándares distintos de los que ya propone la propia directiva y la guía, y bueno, y al final comentaremos algunos, aunque se puede buscar la directiva que está accesible en las redes sin ningún tipo de problema. El impacto de la actividad de una sociedad es un aspecto muy importante cuando se divulga la información financiera, y este impacto puede ser positivo o negativo o adverso, y existe una obligación al cumplir con estos requisitos de que esa información se transmita de forma clara y equilibrada, de manera que los destinatarios de la información, los usuarios de la misma, tengan muy claro cuál es la situación de la organización, mucho más allá de la información financiera que todos conocemos. ¿Qué es lo que nos pide la directiva con carácter general? ¿Qué principios fundamentales pues, se desarrollan en la misma? Pues es importantísimo que el concepto de importancia relativa que ya utilizamos, por ejemplo, en auditoría, que la información que se divulgue no sea toda, no es importante que sea toda la información, sino aquella que sea suficiente para comprender la actividad de la empresa, su impacto y aporte valor a la cadena de valor, de manera que se transmita las cuestiones clave más importantes de la empresa a los destinatarios de la información. Esa información debe ser fiel, equilibrada y comprensible. O sea, no se trata, insisto, de toda aquella información, sino que la que se aporte incluya tanto los aspectos favorables como no los favorables, y además debe transmitirse de manera equilibrada e imparcial. Para, por ejemplo, disposición adecuada de gobernanza empresarial, sistema sólido y fiable de las pruebas documentales, control interno, los reportes de información, la participación de partes interesadas, incluso una revisión o garantía externa independiente, de la que también hablaremos un poquito más adelante. Esta información, insistimos, que debe ser completa, pero concisa y no excesiva, porque no aportará valor, como hemos comentado en la diapositiva anterior. Ya veremos cómo hay aspectos fundamentales que hay que comunicar, como son las cuestiones medioambientales y sociales y relativas al personal, y así se ha trasladado a la normativa española, aquella información no financiera relacionada con el respeto a los derechos humanos, y muy importante, que es lo que de alguna manera pues nos conecta con lo que estamos hablando, han hablado nuestras compañeras en la presentación anterior, los asuntos relativos y las políticas y luchas de la empresa contra la corrupción y el soborno, ¿vale? Incluyendo toda aquella otra información que sea significativa. Vamos a hablar de información. En ese documento de información se requiere que se explique el modelo de negocio de la sociedad. ¿Por qué? Al principio hablamos de que los destinatarios y usuarios de la información pueden identificar determinadas prácticas que no se transmiten a través de la información financiera y que aconsejen invertir, no invertir, mantener relaciones comerciales o no mantener relaciones comerciales. Y esa descripción del modelo de negocio y la estrategia y cómo se está ejecutando será fundamental para esa toma de decisiones. Esa información, además, tiene que incluir un planteamiento de cómo se espera que se desarrolle el modelo de negocio en los próximos años, y de ahí que esta información se requiera que sea prospectiva. Obviamente, la información que se genere tiene que ir destinada a aquellas partes interesadas.
Obviamente no a un grupo concreto que requiere una determinada información, sino todas aquellas que están interesadas en la información de la empresa, cumpliendo con el resto de principios a los que nos hemos referido con anterioridad. Inversores, trabajadores, consumidores, proveedores, clientes, las comunidades del entorno local con el que se relaciona la empresa en distintas zonas, las administraciones públicas, y para ello, por ejemplo, se pueden utilizar estándares tales como la ISO 26000 o las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. La información tiene que ser coherente y sistemática, o sea, más adelante veremos cómo el documento de información no financiera, que inicialmente estaba previsto que se integrara de alguna manera con el informe de gestión que se presentan las compañías, coincidiendo con su cierre contable, con las cuentas anuales, con su informe financiero anual, y que posteriormente veremos que no tiene por qué incluirse dentro de ese informe de gestión. Lo que está claro es que la información que ahí se recoja tiene que ser consistente con el resto de estados financieros que se presentan o documentos de información que tiene la obligación la empresa que presentar. El informe de gestión debe considerarse un conjunto de información único, equilibrado y coherente, con independencia, como les acabo de comentar, de que este documento, en el caso de España, pues puede presentarse como independiente al informe de gestión. Esta guía de reporting, aunque lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos del caso español, pues tiene, y hemos comentado en diapositivas anteriores, habrá que describir el modelo de negocio de la empresa, las políticas que utiliza la empresa, incluyendo los procesos de diligencia debida, los resultados de esas políticas y los principales riesgos derivados de la actividad de la empresa y cómo la empresa gestiona los mismos para la continuidad de su actividad. Y obviamente, pues, indicadores clave de resultados no financieros. El modelo de negocio, pues obviamente nos va a informar a los destinatarios y a los usuarios de este documento, de esta información, que cómo genera y conserva el valor a través de su producto y de su actividad. Y obviamente tendremos que referirnos al entorno empresarial, la organización, estructura, los mercados en los que se opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución. Aquí vemos cómo no solo estamos hablando de la situación actual de una empresa, que podemos ver en la foto fija de su información financiera, sino de con quién me relaciono, cómo me relaciono, cuáles son mis objetivos y cómo espero que esos objetivos se desarrollen en el futuro. De ahí que tengamos que informar sobre la evolución futura de la misma. Política de diligencia debida, de manera que esta información no se deben considerar los planteamientos respecto de aspectos no financieros clave, objetivos principales, cómo tiene previsto cumplir esos objetivos y ejecutar esos planes. Se pueden explicar las responsabilidades de las decisiones de su dirección y de su consejo de administración. En definitiva, debemos informar sobre las políticas y las actuaciones de diligencia debida de la empresa. Los resultados tenemos que divulgar, o la organización tiene que divulgar la información pertinente y los resultados que obtiene en la consecución de su objetivo. Y obviamente un aspecto fundamental que ayudará también en la toma de decisiones al usuario de esta información es cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la empresa en su gestión y cuáles son los indicadores clave de resultados. De manera que esa información, pues, insistimos, sea actual, sea útil y sea prospectiva, de manera que veamos cuál puede ser la evolución de la empresa a través de su expectativa y de los riesgos a los que se puede enfrentar, mejorando obviamente la transparencia. Finalmente, en relación con unas cuestiones específicas clave que tienen que aparecer, que tienen que recoger este documento de información no financiera, tenemos las cuestiones medioambientales, sociales y personales, derechos humanos y los relativos contra la corrupción y el soborno, y todos aquellos que se consideren importantes. Si ya nos centramos de alguna manera en la transposición de la directiva europea a España, el Real Decreto 18/2017 modifica el Código de Comercio y en España, la Ley de Sociedad de Capital, incluso la Ley de Auditoría en relación con la información no financiera, y se incorpora esta directiva. Utilizando un documento elaborado por una consultora a nivel multinacional, en relación con una investigación sobre empresas españolas, vemos como el impacto de esta nueva normativa en España pues tiene unos ratios que son relativamente altos. 94 de las empresas participantes en esta investigación pues reportan información no financiera,
estamos hablando de en relación con el año 2017. Se utiliza algún estándar multinacional internacional, destacando el GRI. El 76% de las que han formado parte de esta investigación pues auditaban o revisaban su información no financiera y bueno, ya habían considerado a la hora de emitir esta información, de trasladar esta información a terceros, pues la importancia de los inversores como destinatarios de esta información. Y la adaptación que se ha hecho a la directiva, pues el 98% consideraba que una vez que se trasladara, porque estamos hablando del 2017, esta información, pues no iba a tener un impacto grave un impacto importante por la aprobación de la nueva regulación. Si nos vamos hay una base de datos, perdón, el GRI nos informa de los números de informes de sostenibilidad publicados en los últimos años y vemos como en España, bueno, aparentemente han ido disminuyendo, pero también puede ser por motivos de fusiones o de grandes empresas que van desapareciendo. Pero bueno, hay una actividad creciente también en las empresas ya a partir de la modificación de la normativa en el año 2018, que comentaremos más adelante, que obliga a determinadas empresas a publicar este tipo de información, se irán incrementando paulatinamente el número de empresas que reporten esta información. Las modificaciones que introdujo el Real Decreto al que hemos hecho referencia, el Código de Comercio, en la que establecía qué empresas estaban obligadas a reportar la información, la información que se exige la normativa debe permitir comprender la evolución y los resultados y situación del grupo y el impacto de su actividad como mínimo referente a las cuestiones que hemos comentado antes, cuestiones medioambientales, sociales, personal, derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. Se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital, en la que se obliga a que se informe, en este caso, sobre el gobierno corporativo de las distintas organizaciones, y la auditoría de cuentas también establece la posibilidad de que sea el auditor el auditor de la compañía o un auditor el que revise la información no financiera. Concretamente, en diciembre del 2018 se publica la Ley 11/2018, en la que ya se establecen en materia de información no financiera y diversidad, se establece cómo debe de divulgarse o cómo debe transmitirse y a través de qué documentos concretos tiene que divulgarse esa información no financiera. Se considera que la información no financiera por parte de la empresa constituye un valor importante que requiere que sea transmitida y a los destinatarios de la información, y deben hacerlo cumpliendo siempre con con las directrices que marcaba la ley de 2017 y la directiva y la guía de reporting de la información financiera. ¿A quién afecta esta ley en España? Pues a grupos de empresas de más de 500 trabajadores y que además sean empresas, entidades públicas, interés público, y que además pues, hayan facturado sino más de 20 millones, total activo, cifra de negocios 40 millones o más de 250 trabajadores. En los próximos años, una vez que haya transcurrido un periodo de 3 años, pues se reducirá el alcance de esta ley, o sea, ampliará el alcance, perdón, reduciendo las cifras anteriores, más de 250 trabajadores, 20 millones de activos e importe de la cifra de negocios de 40 millones, lo cual ampliará sustancialmente el número de empresas que se vean afectadas por este nuevo requerimiento de información. El contenido del reporting de información no financiera nos hemos referido cuando hemos hablado de las distintas normativas, tanto la directiva europea como la normativa española. Hay que describir el negocio. De acuerdo con ese informe o investigación a la que hablábamos antes, el 91% de las empresas españolas encuestadas incluye ya esta información en la descripción del modelo. ¿Vale? Las políticas del grupo, procedimiento de diligencia debida para identificación, evaluación y prevención de riesgos e impactos significativos y verificación y control. El 100% de la empresa incluía información sobre estas cuestiones, aunque solo el 76% del resultado de estas políticas, los resultados de las políticas e indicadores clave de resultados no financieros para permitir el seguimiento y evaluación de los progresos. Los principales riesgos relacionados con los negocios del grupo, estamos hablando de grupo, incluso la sociedad de manera individual que cumpla con estos requisitos también tiene que presentarlo, y tanto los riesgos que se enfrenta la empresa que debe evaluar, detectar y evaluar, y el impacto posible
que pueden generar y obviamente pues unos indicadores clave de información no financiera que cumplen con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. Pues es reiterativa esta diapositiva porque hablamos de las cuestiones que debe incluir, medioambientales, sociales, relativas, personales, sobre sociedad, compromisos con el desarrollo sostenible, subcontratación, proveedores, etcétera. Y sobre todo, fundamentalmente, lo que tenemos la referencia a la lucha contra el fraude y el soborno. Esta información podrá presentarse dentro del informe de gestión o emitir un informe separado. Lo que está claro es que se van a someter a los mismos criterios de aprobación porque se convierten o en una parte del informe de gestión o es un elemento añadido al informe de gestión, con lo cual se va a someter a los mismos criterios de aprobación que las cuentas anuales y el informe de gestión. Debo ir terminando por no ocupar tiempo de los siguientes compañeros. La verificación, en este caso, que puede ser, y en el caso de España, el ICAC ha indicado que puede ser el auditor de la propia empresa, la persona más adecuada para esa revisión. La ISAE 3000 establece cómo puede ser fija también los requisitos para la revisión y en cualquier caso lo que sí se exige que el auditor de la sociedad puede ser la persona adecuada, mostrando siempre esa independencia que se le exige a los auditores. Como conclusión, este nuevo paradigma de información pues, requiere tomar decisiones en el reforzamiento del gobierno corporativo, intentando dar respuestas de información a todo lo que se nos exige por la importancia de la información respecto a la interpretación de la situación y evolución futura de la empresa y pues, como aspecto concreto de las medidas y políticas adoptadas en la lucha contra el fraude, el soborno y en cualquier caso pues los procedimientos, sistemas y programas de gestión de cumplimiento que establezca la empresa. El nuevo reto, elección de un estándar de información no financiera, cuál es nuestra situación y cómo podemos afrontarla, desarrollo de análisis de materialidad, definición de políticas relevantes, identificar nuestros riesgos, indicadores comparables y elaboración e implementación del sistema de reporting. Ya para terminar, simplemente recordar, aunque insisto que está en la directiva o lo podéis encontrar con facilidad, los distintos estándares a los que podemos recurrir, y os los voy a pasar ya rápidamente a los que podéis recurrir para establecer nuestro sistema de reporte, GRI, el IRC, el SAP, ahí tenéis las páginas web donde podéis obtener información y descargar información al respecto, la OSDE, ISO 26000, no quiero demorarme mucho más y os agradezco vuestra paciencia y muchísimas gracias por vuestra atención.